día, Iglesia! ¡Feliz domingo! Hola Iglesia, hola. Estamos en la calle de la iglesia y no podemos entrar, pero nos acordamos mucho de vosotros. Os queremos. Saludo, hasta luego. ¡Corre, que cierran la panadería! ¡Corre la panadería! ¡Iglesia! Hola. ¡Queremos tomar un café en la panadería! Hola. Yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Hola Iglesia. Sé que ahora no nos podemos ver y no nos podemos abrazar en persona, pero dentro de poco será posible. Y con nuestras oraciones pues todo irá mucho mejor. Y aunque me encantaría poder abrazaros a todos y estar aquí dentro todos juntitos, pero al menos tenemos los cultos online que molan un montón y que me encanta ver que todo el mundo participa en los devocionales y en más y más canciones súper chulas. Así que os deseo un súper feliz domingo y que ojalá, si Dios quiere, nos veamos pronto y nos podamos abrazar aquí dentro todos juntitos. Os quiero. Església, com esteu? Esperem que estigueu molt bé i que ens puguem veure aviat. Ànims i moltes forces, que a poc estem guanyant la batalla. Un petonet. Adéu, Us estimem. Hola Iglesia, buenos días. Os echo mucho de menos. Ya verás que nos veremos pronto. Un beso grande y un abrazo grande. Buenos días, Iglesia, y buen día del Señor. Hola a todos, bendiciones. Hola a todos, hermanos de la Iglesia de Libertad. Les envío un afectuoso saludo y los tengo en mi corazón y en mi mente. Adiós. Feliz día del Señor y que sea un culto especial y muy bonito para Él. Buenos días, qué bonito poder estar así, celebrar hoy este día tan chulo y nada, que lo disfrutéis mucho. Un besito. Adiós. Adiós. Hola, buenos días hermanos. Me gustaría compartiros con vosotros nada más un trocito del versículo que tenemos en Esther 14:4, el final del versículo, que dice así: y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. En este tiempo de confinamiento podemos tener esas oportunidades, como la reina Esther de salvar a su pueblo. Todos sabemos esta historia. Pues nosotros podemos tener esa oportunidad con las familias que hemos podido contactar, que a lo mejor hacía más tiempo que no teníamos esa intimidad. Entonces quizás para esa hora hemos llegado en este tiempo. Así que nada más compartiros eso. Un besito. Besitos. Adiós. Buenos días, queridos hermanos, queridas hermanas. Un domingo más sin poder estar todos juntos, pero bueno, la verdad es que os echo de menos, sobre todo vuestros abrazos, vuestros besos, pero esperemos que pronto lo podamos hacer. Os queremos mucho y feliz domingo. Como decía el rey David en el Salmo 122, dice: yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Y esta mañana Lidia me ha dicho: vamos al culto, y yo me he alegrado. Así que estamos contentos de poder compartir el culto con vosotros esta mañana. Que tengáis un feliz día del Señor. Queremos unirnos desde Girona y mostrar nuestro agradecimiento a toda la iglesia de San Boi. Seguimos todos los devocionales, además del culto del domingo. Estamos con vosotros como iglesia o parte de la iglesia de San Feliu de Guíxols y queremos daros las gracias porque nos enriquece poder seguiros cada día y cada domingo. Buenos días, Iglesia. Os deseamos que paséis un feliz domingo y un buen culto. Y nada, que el Señor os bendiga mucho y que el Señor nos conceda todas las peticiones que hacemos bajo su voluntad y que podamos vernos muy prontito y abrazarnos. Sabemos que es ahora, hay que esperar, pero con muchas ganas de poder hacerlo otra vez. Y nada, aquí a tomar nuestro cafelito con leche a la vez que disfrutamos del culto. Disfrutad del día y disfrutad del culto. Este vídeo es para toda la familia espiritual que
ha orado por mí, por mi salud, por mi dolencia, por mi recuperación. Se lo agradezco. Primero a Dios, después a ellos. Es un mandato del Señor. Orad los unos por los otros. Llorad con los que lloran y reíd con los que ríen. Y realmente me he sentido arropado por muchos hermanos de diferente localidad, de diferentes países, de todo el mundo, que han estado pidiendo al Señor en beneficio mío. Por lo tanto, les estoy muy agradecido, primero al Señor y luego a Él. Buenos días, hermanos, y muy bienvenidos todos a este culto, otra vez de esta forma online, y os damos las gracias por estar aquí domingo tras domingo juntos, aunque separados, pero juntos compartiendo este culto. Ahora vamos a tener una oración y después pasaremos a tener una pequeña meditación y también os presentaré lo que vamos a hacer hoy, que como veis habrá Santa Cena. Pues vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias porque sabemos que tú estás en cada hogar. Sabemos que tú estás en cada situación y en cada persona. Y en esta confianza te decimos que hoy venimos a alabarte, que venimos a bendecirte, que queremos que recibas nuestra alabanza y nuestra adoración. Y queremos también, Padre, ser edificados a través de la palabra que nos vas a dar. Así que muchas gracias porque sabemos que tú estás en el control de todo y que te gozas también en este culto. Lo ponemos todo delante de ti en el nombre de tu Hijo. Amén. Bien, pues como veis, hoy tendremos Santa Cena, que la haremos después de una canción que habrá después de la predicación. Entonces os voy a leer un versículo aquí en Corintios que está relacionado también con la Santa Cena que haremos después. Aquí nos dice en 1 Corintios, en el capítulo 10 y el versículo 16, nos dice: la copa de bendición que bendecimos ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? ¿El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo? Puesto que el pan es uno solo, los muchos somos un solo cuerpo, porque todos participamos del único pan. Y creo que es importante recordar este sentido de la Santa Cena en los momentos en los que estamos viviendo, porque este texto nos habla de que somos uno solos, de que este pan que después partiremos es la comunión en el cuerpo de Cristo. Y podríamos decir, pues mira, nunca habíamos tenido menos comunión que ahora, porque ahora estamos separados. Gracias a Dios tenemos estas tecnologías y podemos hacerlo, pero estamos separados. Y con esto Pablo nos dice, mira, realmente no estáis separados, porque cuando participamos del único pan, y no se refiere a este pan, sino a Cristo, cuando todos participamos de Cristo mediante el pan, todos estamos en un mismo cuerpo. Todos estamos unidos. Y según este texto, esto es una bendición, porque nos dice, la copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? Por lo tanto, Pablo nos está llamando a experimentar esta bendición de estar unidos a pesar de la distancia. Y a lo mejor podéis pensar, bueno, a pesar de la distancia, no lo sé, porque el texto no nos lo dice. Ellos estaban participando juntos de la Santa Cena. Es cierto, pero veamos qué es lo que Pablo nos dice en otro texto. En Colosenses, en el capítulo 2 y en el versículo 5, nos dice, pues aunque estoy ausente en el cuerpo, no obstante, en el espíritu estoy con vosotros, regocijándome y viendo vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, el hecho de no estar presente en el cuerpo
pero sí estar presente en espíritu, sí estar juntos en espíritu, no es algo que nos hayamos inventado a raíz de este confinamiento, sino es algo que Pablo ya tuvo presente en el primer siglo, cuando él deseaba estar con los hermanos de Colosas, pero no podía estar. Y lo mismo le dice a los de Corinto. Y lo mismo podemos decir nosotros. Desearíamos estar presentes en el cuerpo, ¿verdad? No podemos, pues estamos unidos en espíritu, y este pan y esta copa que después tomaremos nos recuerda esta hermosa y esta tremenda realidad que ahora tenemos la oportunidad de experimentar de una forma especial. En cuanto a los anuncios, deciros que ahora iniciaremos una serie de 3 predicaciones sobre la justificación. Hoy hará la primera Rubén Millar, y los siguientes 2 domingos también se tocará el tema de la justificación. Y también deciros que estamos elaborando un documento donde podréis ver qué tipo de culto y también las medidas que tendremos que tomar cuando reanudemos los cultos. Esta semana, si Dios quiere, todos recibiréis este documento para que lo podáis leer y después podamos tomar las decisiones que sean más convenientes. Bien, pues con este pensamiento de unidad, de que aunque estemos separados, realmente estamos juntos en espíritu y participaremos del mismo cuerpo, con este pensamiento vamos a pasar a la alabanza. Ahora cantaremos unas canciones, después estará la predicación, una canción, y prepararos para la Santa Cena, que la tendremos después de esa canción. Pues pasemos ahora mismo a alabar al Señor cantando. Allò que semblava derrota. La història en 3 dies va canviar. El Redentor mor pel seu poble. La tomba buida va deixar. I és per això que jo puc viure, mai més tornaré a baixar al camp. Rei Jesús, tu has vençut la mort, has ressuscitat i en mi vius per sempre. Rei Jesús, tu has vençut la mort, has ressuscitat i en mi vius per sempre. Jo soc rei, jo soc
per això que jo puc viure, mai més tornaré a baixar el cap. Rei Jesús, tu has vençut la mort, has ressuscitat i en mi vius per sempre. Rei Jesús, tu has vençut la mort, has ressuscitat i en mi vius per sempre. Jo soc teu, jo soc teu, jo soc teu, jo soc teu. Hola a todos. Hoy vamos a empezar una serie de 3 reflexiones en 3 domingos seguidos sobre la doctrina de la justificación en la Biblia. No te asustes, espera, ya verás. Quizá estas reflexiones nos ayuden al final a estar en paz con Dios, en paz con la justicia de Dios y a entender una dimensión del amor de Dios que nunca has conocido. Para hablar de la justificación, o dicho de otra manera, del perdón de Dios, tenemos que pensar en una característica de Dios de la que no solemos hablar. Nos gusta mucho hablar de un Dios de amor, un Dios que es bueno, misericordioso, un Dios que está conmigo, que me cuida, con el que me iré cuando me muera. Todos iremos al cielo. Nos gusta esta idea más romanticona de Dios, ¿no? O una idea real, porque Dios es amor, no solo algo romántico. Pero en el día de hoy lo que nos toca hablar, si vamos a pensar en esta doctrina de la justificación, en otra cara de Dios que también es real. Y es que Dios es justo y que como Señor del mundo que Él creó, Él juzga el mal que hay en el ser humano. Y no solo lo juzga, sino que lo condena. Así que tenemos que hablar de la justicia de Dios. En realidad no es nada extraño hablar de la justicia, porque todos los días vemos personas que cometen delitos y conforme a nuestras leyes son juzgadas, si son culpables son condenadas por esas mismas leyes a diferentes penas o condenas. Y esto no es solo algo habitual, sino que además estamos de acuerdo en que nuestro sistema de convivencia necesita la justicia para administrar, pues, esa convivencia, debido a la maldad que hay en el ser humano. Y todos queremos que se haga justicia, siempre queremos que se haga justicia, que se cumpla la ley, sobre todo si el delito del otro nos afecta de alguna manera. Pero cuando hablamos de la justicia de Dios parece que no nos gusta tanto esa manera de verlo, ¿no? O la manera de verlo que ahora vamos a explicar. Pero me gustaría insistir en que si no comprendemos lo que ahora vamos a explicar, en realidad no vamos a entender ni experimentar correctamente el gran amor de Dios. También por eso es importante esta reflexión. Vamos a ver dos partes en esta historia. Una que tiene que ver con nuestra maldad y el juicio que eso provoca en Dios y la condena por esa maldad que hay en nosotros. Para algunas personas es difícil de admitir que haya maldad en el ser humano. De hecho, ya dijo un filósofo que el hombre es bueno por naturaleza y que es la sociedad la que lo estropea, la que lo corrompe. La Biblia no enseña tal cosa. Enseña que más bien somos malos por naturaleza. Pero es típico utilizar expresiones cuando hablamos de nosotros, pues de que yo no he hecho daño a nadie, si lo he hecho sin querer. A veces nos evaluamos a nosotros mismos y pensamos que lo bueno que hacemos compensa lo malo, o a lo mejor te comparas con alguien que es peor que tú y entonces dices, pues no soy tan malo yo, ¿no? Pero si somos honestos realmente, sinceros, veremos que en nosotros hay egoísmo, que hay orgullo,
que hacemos daño a quien más queremos, que en casa no siempre tratamos bien a los que nos rodean o a nuestros vecinos, que no perdonamos, que permitimos el hambre en el mundo y sobre todo lo que es el primer pecado o lo que es el pecado universal. Es esa tendencia en el corazón del ser humano a no amar a Dios como se merece. Y eso también es parte de esa maldad. O la madre de todas las demás, ¿no? La Biblia enseña esto que estoy diciendo. Dice en Romanos 3, que es una de las cartas que vamos a considerar más en estas reflexiones, uno de los textos bíblicos que nos hablan más de todo esto. Dice que no hay justo ni aun uno. Romanos 3:10. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. No, todos se desviaron a una. Se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Es un poco radical, lo sabemos, pero es lo que dice la Biblia. Y un poquito más adelante, en el versículo 23 de este capítulo, dice, por cuanto todos pecaron. ¿Sí? La Biblia se refiere al ser humano, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, apartados de la gloria de Dios, porque Dios, al ser santo y puro, no tiene alergia al pecado, por decirlo de alguna manera. Pero lo que dice aquí es que todos los seres humanos somos pecadores según la Biblia. Y esa maldad nuestra ofende a Dios. Y en el capítulo 1 de esta misma carta, lo que encontramos es que se explica mejor todo esto. Y un poquito más al final, lo que dice es que esos pecados o delitos en contra de Dios son juzgados por Él. Es decir, que hay un juicio por eso que hacemos mal, en el que ese Dios, que es un Dios de amor, pero también es justo, nos juzga. Y no solo juzga, sino que condena el pecado. Fijaos en el capítulo 1 de Romanos, versículo 28, dice, como ellos no quisieron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. O sea, dejó que no quiere hacer caso de Dios porque siga su camino. Y en ese camino sin Dios estamos llenos, según dice aquí, pues de toda injusticia, inmoralidad sexual, avaricia, envidia, homicidios, peleas, mentiras, soberbia, altivez, desobediencia a los padres, etcétera, etcétera. Quienes habiendo entendido, acaba el versículo 32 diciendo, el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Es decir, el mal que hay en nosotros es juzgado por Dios. Habla del juicio de Dios. Incluso habla de la condena, la muerte. A lo mejor no estás de acuerdo, evidentemente, pero intenta escuchar hasta el final, ¿no? Son palabras duras, porque hablan de pecado, hablan de condena, y no hablan de una multa de 100 euros por esa maldad que hay en nosotros, ese egoísmo, ese orgullo, ese no amar a Dios. No es un añito de cárcel o hacer unos trabajos para la comunidad, no. Hemos leído, son dignos de muerte. Y de hecho, un poquito más adelante en esta carta, Romanos 6:23, dice que la paga del pecado es la muerte. Lo mismo que le dijo Dios a Adán y Eva cuando les avisó de que si comían de aquel fruto prohibido, si desobedecían a Dios, en definitiva, morirían. Es duro, pero según la ley de Dios, esto es así. No nos gusta escuchar esto. Hablar de tu maldad, de mi maldad, usar la palabra pecado suena como a un poco rancio, antiguo, religioso, ¿no? Pero en el fondo es fácil reconocer en nosotros nuestra propia maldad, la mala leche que tenemos, el daño que hacemos, los insultos, el egoísmo, la codicia. Hemos dicho algunas cosas ya antes. No nos resultan extrañas, ni vemos que un mundo como es el mundo en que vivimos sea ajeno a todo esto. Tú y yo no solo son los grandes corruptos y los grandes delincuentes, tú y yo tenemos de corruptos y tenemos de delincuentes porque hacemos daño, etc. A lo mejor no te parece correcto que Dios juzgue esa maldad nuestra.
O a lo mejor no te parece correcto que Dios condene con esa condena tan brutal el pecado. Pero hemos de seguir. Y fíjate, si la conclusión de lo que hemos visto hasta ahora es que todos tenemos un problema serio con la justicia divina, un problema que resolver. Además, hay otra mala noticia, y es que no podemos aportar nada a nosotros para conseguir atenuar esa condena o ser justificados o conseguir el perdón de Dios. Dice también en esta carta, en Romanos 3:20, que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Es algo contundente, que luego se repite más adelante. Por las obras, o sea, por aquellas cosas buenas que podemos hacer, porque evidentemente también hacemos cosas buenas, por esas obras buenas, Dios no va a perdonar lo malo. Es decir, no podremos ser justificados delante de Él con nada que nosotros podamos aportar. Dicho de otra manera, lo bueno que hagamos nos sirve para que Dios nos perdone lo malo. Ya podemos dar millones de euros para quitar resolver el hambre en el mundo, curar enfermedades. Dios no va a perdonar, no puede perdonar lo malo que hay en mí, por mucho bueno que yo pueda aportar. Y para que Dios nos perdone no sirve, no basta pertenecer a una religión, cumplir unos ritos de una religión. Dios no nos perdona por ser evangélicos e ir al culto todos los domingos y dar dinero y ayudar en diferentes situaciones. Eso podrá ser bueno, pero no sirve para que Dios nos perdone lo malo. Y de hecho, si pensamos en la justicia humana, tampoco nos gustaría que fuera así. Imagínate que alguien comete un delito, como por ejemplo una violación, es condenado, no nos parecería bien que el juez lo absuelva por el hecho de que estuvo unos años ayudando en una ONG. No nos gustaría, nos parecería una injusticia. Querríamos que se hiciera justicia, que se cumpliera la ley y que pagara por su delito y cumpliera 10 años de cárcel o los que fueran. No estaríamos de acuerdo con un juez que perdonara a alguien que ha cometido ese crimen. Pero cuando hablamos de la justicia de Dios y nuestro problema con esa justicia, parece como que actuamos así, ¿no? Y si preguntas a alguien sobre este tema, por ejemplo, si yo esta pregunta la hemos hecho, si te mueres hoy, ¿tú crees que vas a ir al cielo? La gente dice, hombre, no he sido tan malo, ¿no? No he sido tan malo. Como diciendo, lo bueno que he hecho compensa lo malo, o ya Dios tendrá en cuenta lo bueno que he hecho, ¿no? Y eso no es justo, no sería la justicia que esperaríamos nosotros de un juez ante un delito. Por mucho que uno haya hecho bien, si uno ha hecho mal, la justicia tiene sus leyes y se han de cumplir. Y la justicia divina también es así. Y aunque luego lo matizaremos, aunque luego lo vamos a matizar, fíjate lo que vamos a decir ahora. Incluso aunque le pidas perdón a Dios y te arrepientas de esa maldad que haces e incluso de no amar a Dios, Dios no te puede perdonar, no nos puede perdonar. Porque hay una condena y se ha de cumplir. Si un violador se arrepiente y pide perdón a su víctima y lo hace sinceramente, probablemente el juez lo tenga en cuenta y a lo mejor atenúe un poquito la condena, ¿no? Pero la ley se va a cumplir igualmente. Tendrá que cumplir los años que le toque y a lo mejor luego por buena conducta saldrá un poco antes, pero la ley se va a cumplir. Así que esto es un problema que tú y yo tenemos, el ser humano, con la justicia divina. Y ahora la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿cómo se puede arreglar esto? Si nosotros no podemos aportar nada, si no hay nada que podemos hacer para ganarnos el perdón, ¿qué vamos a hacer para arreglar esto? Este problema que tenemos con la justicia divina. Aquí es donde vamos a alucinar. Ahora, si tuviéramos la posibilidad, pondríamos un redoble de tambores. Lo que vamos a decir es un ejemplo, ahora, para entendernos. Tú imagina que estamos en la sala el día de ese juicio por nuestra maldad delante de Dios
El juez pues nos juzga, es Dios, y pronuncia la sentencia condenatoria. Y la condena es la muerte. Y no hay apelación posible. Ahora, tú imagínate que estás allí en esa sala y ahora imagínate, bueno, el juez, para que veamos lo que dice la Biblia, lo que es el Evangelio de Jesús. El juez va a hacer una cosa, o sea, no va a dejar el tema ahí. El juez no va a dejarte condenado y sin remedio y ya está. Y sales allí enmanillado para cumplir la sentencia. No. El juez es un ejemplo, ¿eh? Va a bajar de su estrado de juez y se va a acercar a ti. Va a hacer una locura. Y va a hacer una injusticia. ¿Te lo imaginas? Básicamente hace dos cosas que son espectaculares. Se va a bajar, se va a acercar a ti y le va a decir a toda la sala que él, el juez, cumplirá la condena en tu lugar. Para que tú y yo, que somos culpables, quedemos libres. Evidentemente, si nos arrepentimos y pedimos perdón. Es decir, si tomamos la decisión de vivir en adelante teniéndole en cuenta, eso es arrepentirse, teniéndole en cuenta para hacer su voluntad, para servirle, para amarle, una vida entregada a él. Y esto es alucinante. Esto es digno de una gran película y verlo y emocionarte, ¿no? El juez que se baja del estrado se acerca a nosotros y dice: he dictado sentencia, es condenatoria, pero ya la voy a cumplir yo, para que tú no tengas que cumplirla. Dios se hizo hombre, esto es lo que enseña la Biblia, en Jesucristo, lo que celebramos en Navidad. Él se acercó hasta nosotros en la persona de Jesús, y ese Jesús murió en la cruz en nuestro lugar. La Biblia expresa esto en varios textos que podemos recordar. Juan 3:16 es el versículo más conocido de toda la Biblia. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, el amor de Dios, el amor de ese juez, hace que entregue a su Hijo para cumplir él la condena que nosotros debíamos cumplir. En la carta que venimos estudiando o viendo algunos textos, Romanos 5:8, dice que Dios muestra su amor, esto es un tema de amor, su amor para con nosotros en que a pesar de ser pecadores, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros. La condena era la muerte y el amor lleva a Dios a la muerte de su propio Hijo para que nos sustituya, para que se haga justicia según la ley de Dios, pero a la vez que nosotros tengamos la oportunidad de ser perdonados, justificados delante de Él. Es alucinante. ¿Quién haría algo así por ti? ¿Quién pagaría por aquello que uno ha hecho mal y se merece un castigo? ¿Quién pagaría nuestras multas si nosotros somos los que hemos hecho algo para merecer esa multa? Bueno, probablemente solo tu madre, y no todas. Nuestra justicia humana siempre dice: quien la hace que la pague. Se lo merece, es su problema, él se lo buscó. Pero Dios se ofrece para pagar nuestra multa, nuestra deuda. Dios se ofrece para cumplir él la condena que nosotros tendríamos que cumplir según su ley. Así que Jesús murió en la cruz para pagar por nuestros pecados. Porque según la ley de Dios, lo hemos dicho antes, no había ninguna otra solución, otra opción. Los que sois o somos religiosos, porque pertenecemos a alguna religión cristiana, cristianos que quizá aún no hemos entendido esto que estamos diciendo,
en realidad lo que estamos creyendo es que nuestra conducta, nuestra religiosidad, nuestro cumplir unos ritos, es lo que nos salva, es lo que nos gana el perdón. Pero podemos hacernos una pregunta. Si apuntándote a una religión cristiana, vamos a decir, o otra, y cumpliendo ciertas normas o ritos, Dios te perdona, ¿para qué entonces Dios sacrificó a su Hijo en la cruz? Vaya tontería, ¿no? Si un inocente muere en lugar del culpable, o sea, vaya tontería que un inocente muera en lugar del culpable, si el culpable se puede salvar a sí mismo haciendo algo para ello. Así que esto es muy importante. Cambia todo. De hecho, la Biblia nos enseña que nosotros no podemos hacer nada para salvarnos, que Jesús pagó para salvarnos. Y nuestra buena conducta no es para ganarnos el cielo. Nuestra buena conducta es porque hemos sido perdonados y en agradecimiento vivimos una buena conducta si podemos hacerlo. Vamos haciéndolo, ¿no? Poco a poco. ¿Te parecía dura la sentencia, la condena, la muerte? Así de duro fue Dios con Jesús para que se cumpliera su ley por amor a nosotros. La justicia de Dios es coherente. Es duro, pero coherente. ¿Por qué Dios ha hecho eso? ¿Por qué el juez se baja del estrado y dice, ya pago yo? Por amor. Es el mensaje de la Biblia, aparte del otro. El amor. Primera de Juan 4:9 dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo. Versículo 10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como sacrificio para expiar nuestros pecados. Alguien que sufre tu condena, mi condena, para que seamos libres, para que seamos perdonados, solo lo puede hacer porque nos ama. ¿Y para qué ese sacrificio? No solo para absolvernos de una condena, sino porque busca la reconciliación, busca la relación personal, busca recuperar lo que se perdió. Y este es el segundo movimiento que veríamos en la sala, si estuviéramos en la sala de ese juicio. Se ha bajado el juez para decir que él va a pagar. Hay un matiz que añadir a nuestro ejemplo, y es que el abogado, que es su Hijo Jesucristo, que está allí en la sala, en realidad es el que va a pagar, es el que va a cumplir con nuestra condena. Pero tú imagínate ahora que añadimos otra idea más, otro movimiento más a ese amor de Dios por nosotros. Y es que no solo dice Dios, dice el juez, que va a cumplir la condena en nuestro lugar, sino que dice, ahora vente a casa a vivir conmigo. ¿Te imaginas que tú estás ahí en un juzgado, en una sala, y se baja el juez y te dice, te condeno, pero ahora mi hijo, el abogado, va a pagar la multa, la deuda, la condena, y además yo quiero que vengas conmigo a casa a vivir conmigo. Esto es increíble. Pero es lo que la Biblia habla del amor de Dios. El juez sufre la condena, él, para invitarte a su casa. Más amor que esto no encontrarás en nadie. Ahora, para acabar, ¿cómo podemos ser entonces justificados? Es verdad que Jesús murió en una cruz y pagó por los pecados, nos sustituye, ¿no? Pero ¿cómo es que eso que él hizo, el juez nos lo aplica a nosotros para decir, vale, pues ya eres libre, ya te puedes ir? Vamos a leer en Romanos 3,
donde explica un poquito esto. No son palabras fáciles, pero vamos a intentar mirarlo. Romanos 3, 21 dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado, o sea, aparte de la ley que nos condena, que nos lleva a juicio, se ha manifestado la justicia de Dios. Es decir, hay una mala noticia, pero hay una buena noticia. Se ha manifestado la justicia de Dios, dice el versículo 22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. 24. Siendo justificados gratis, es decir, tú no puedes pagar nada, por su gracia, es decir, Dios te quiere justificar sin que tú hagas nada, porque Él quiere, es un regalo, es algo que uno no merece, porque evidentemente hizo algo para merecer la condena, no lo mereces, pero Él te lo regala. Él te quiere justificar gratis, sin que tú tengas que pagar. Añade, mediante la redención que es en Cristo Jesús, mediante la muerte de Cristo en la cruz, a quien Dios puso como sacrificio, como solución ante ese problema legal que tenemos con Él, por medio de la fe en su sangre, en su muerte. Es decir, si Jesús, con su muerte, con el derramamiento de su sangre en la cruz, ha pagado por nuestros pecados, Él ha cumplido con la justicia divina para que eso te sirva a ti y a mí para ser justificados, para ser perdonados. Pero debemos, para que eso se aplique a nosotros, arrepentirnos por un lado, o sea, que Dios sea el Dios de tu vida, pero según ese texto, tenemos que creer, confiar en aquel sacrificio, por medio de la fe en su sangre. La fe. Fe es creer. Y la Biblia enseña esto muy claramente. Somos justificados por la fe. No porque nosotros podamos ganarnos nada, no. Por la fe en lo que otro hizo por nosotros. En lo que Cristo Jesús hizo por nosotros. Y no es solo creerlo, es confiar en que lo que Él hizo es suficiente, es lo que hacía falta para que Dios nos perdonara. Creerlo, confiar que Él pagó. Dice Romanos 5.1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Tenemos paz. ¿Sabes por qué tenemos paz con Dios? Porque la deuda que la ley nos imponía, esa deuda ya está pagada porque Jesús pagó. Ya se hizo justicia, ya se cumplió la condena. Estamos en paz y somos libres. Y como dice un poco más adelante en Romanos 8, ninguna condenación hay ya para los que están en Cristo Jesús. Los que ya no quieren vivir una vida a su bola sin contar con Él. ¿Cuánto amor hay en Dios para que haya hecho algo así? Te animamos a escuchar esta reflexión, porque es algo serio esto. Te juegas el perdón de Dios. Tener un problema con la justicia nunca es bueno. Tener un problema con la justicia de Dios tampoco es bueno. Y esto que hemos explicado nos lleva a una situación de tener que resolverlo. O no resolverlo, porque podemos decir, no creo en esto y ya está. Pero nos jugamos el perdón de Dios. Y si no hay perdón de Dios en nuestras vidas, no podemos estar en paz con Él, ni con nosotros mismos. Y aún tenemos un problema con su justicia, un problema que nos aleja de Él para siempre. Así que pensemos, si será verdad que soy pecador y que eso supone un problema con Dios que debo resolver y que no podemos hacer nada para arreglarlo por nosotros mismos, por mucho bien que hagamos, pero que Jesús vino, Él, para salvarte, para pagar tu deuda, y que si te arrepientes de vivir una vida sin Dios y le pides perdón, Dios te puede perdonar, me puede perdonar, a mí me sigue perdonando, porque su Hijo, tu abogado, pagó la deuda y podemos vivir con Él en paz, en esta vida y en la otra. Si crees en Él y confías en su sacrificio en la cruz. Esperamos que podamos reflexionar sobre esto. Puedes hablar con Dios.
ahí donde estás, ahora mismo, puedes hablar con Él, puedes pedirle perdón, puedes arrepentirte, puedes darle gracias. Y si tienes alguna duda o algo que comentar, aquí estamos para poder hablar también contigo. Que Dios nos bendiga. La
Bien, pues vamos a pasar a participar de los símbolos, todos, lo tenéis preparado en casa, y vamos a leer el texto que es conocido, que leemos pues prácticamente cada domingo, pero que nos enseña bien sobre estos símbolos. En 1 Corintios capítulo 11 y a partir del versículo 23 dice: porque yo recibí del Señor lo que también os transmití, que el Señor Jesús, la noche que era entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Por lo tanto, aquí Pablo nos recuerda que el cuerpo de Cristo fue partido, y en este sentido es que partimos este pan, y fue partido por nosotros, para que podamos participar nosotros también de esta comunión en él. Vamos a orar para dar gracias por este pan. Padre, te agradecemos eternamente este acto de amor, mandando a tu Hijo a morir por nosotros, y este pan nos recuerda que tuvo que sufrir, que su cuerpo fue partido para que podamos tener este privilegio. Gracias, y haz que esto renueve nuestros votos hacia ti y que al ver la grandeza de este sacrificio nos rindamos de una forma más intensa nuestra vida hacia ti. En el nombre de tu Hijo. Amén. Bien, pues participemos todos de este pan. El texto nos sigue diciendo: asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebáis en memoria de mí. Por lo tanto, otra vez, en su memoria, vamos a participar todos juntos de esta copa. Bebamos. Bien, pues ahora vamos a tener 3 canciones más y después ya daremos por finalizado este culto. Muchas gracias a todos por estar ahí y esperamos volver a vernos el próximo domingo. Que el Señor os bendiga. Hasta tu vida entregaste, tu costado abierto fue, y fueron esas gotas de tu sangre en mi corazón limpiaron, me hiciste un nuevo ser. Gracias, gracias, te doy gracias por tu amor sin condición en esa cruz. Sí. Gracias, te doy gracias por tu perdón, la salvación en esa cruz. Amor sin condición, amor sin condición, amor sin condición, amor sin condición. De manera al mundo tú amaste, hasta tu vida entregaste, tu
costado abierto fue. Y fueron esas gotas de tu sangre que mi corazón limpiaron. Me hiciste un nuevo ser. Gracias, gracias, te doy gracias por tu amor sin condición en esa cruz. ¿Quién soy yo para que el gran rey me aceptase? Me encontró en mi perdición su amor por mí, oh, su amor por mí. Libre soy en él, libre en verdad, soy hijo de Dios, si lo soy. Libre soy en él.
podrá borrar mis actos? ¿Quién podrá lavar mis manos? ¿Quién podrá salvar mi alma? ¿Quién hará ese milagro? ¿Quién querrá quitar mis faltas y dejarlas a un lado? ¿Quién reparará mi corazón manchado de pecado? ¿Dónde encontraré respuesta? ¿Dónde encontraré respuesta? En ti la justicia y la gracia se besaron. En ti los profetas encontraron la esperanza de este mundo y cumpliste la escritura de antaño. Y así me salvaste por amor. ¿Quién podrá borrar mis actos? ¿Quién podrá lavar mis manos? ¿Quién podrá salvar mi alma? ¿Quién hará ese milagro? ¿Quién querrá quitar mis faltas y dejarlas a un lado? ¿Quién reparará mi corazón manchado de pecado? ¿Dónde encontraré respuesta? ¿Dónde encontraré respuesta? En ti la justicia y la gracia se besaron. En ti los profetas encontraron la esperanza de este mundo y cumpliste la escritura de antaño. Y así me salvaste por amor. En ti la justicia y la gracia se besaron. En ti los profetas encontraron la esperanza de este mundo y cumpliste la escritura de antaño. Y así supe que tú eras Dios. ¿Dónde encontraré respuesta? ¿Dónde encontraré respuesta?